Rusia espera continuar con visitas de sus buques de guerra a Venezuela, siendo una forma de apoyo incondicional en estos momentos donde se ve amenazada la soberanía del país hermano. Por otra parte, se prenden las alarmas en Estados Unidos ante una posible amenaza. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Rusos seguirán llegando a Venezuela, así como una tormenta que se forma en alta mar y se desplaza sin prisa, pero sin pausa, hacia la costa. Así se percibe la creciente presencia rusa en el Caribe. Una realidad que incomoda profundamente a los estrategas de Washington. La continuidad de estas visitas, confirmada por el embajador ruso en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, es solo la punta de un iceberg que se sumerge en las profundidades de una cooperación militar que no deja de fortalecerse. La relación entre Rusia y Venezuela, enmarcada por la mutua desconfianza hacia las políticas hegemónicas de Estados Unidos, ha pasado de ser una alianza meramente diplomática a convertirse en un lazo de acero forjado en la necesidad de ambos países de contrarrestar la influencia occidental. Desde que la fragata Admiral Gorshkov, junto con el submarino de propulsión nuclear Kazan, el petrolero Akademik Pashin y el remolcador Nikolai Chiker anclaron en el puerto de La Guaira del 2 al 6 de julio, la señal fue clara. Rusia no está dispuesta a retroceder en su apoyo a Venezuela. Este despliegue de fuerza no fue un evento aislado. Es parte de una estrategia coordinada que refleja la voluntad de Moscú de mantener y expandir su influencia en América Latina, una región históricamente vista por Estados Unidos como su patio trasero. Sin embargo, la percepción de Washington de que América Latina es su dominio exclusivo está siendo desafiada de manera frontal y visible. La llegada de estos buques de guerra rusos procedentes de Cuba, donde ya habían dejado su huella, representa un mensaje directo a Estados Unidos. Su dominio en la región ya no es absoluto y la multipolaridad es el nuevo orden del día. La relación bilateral entre Rusia y Venezuela no se limita únicamente a lo militar. La cooperación en los sectores energético, económico y tecnológico está en pleno auge, como lo demuestran los más de 340 acuerdos alcanzados en diversas áreas en lo que va del año. La instalación de una fábrica de insulina con tecnología rusa, la base del sistema de navegación satelital GLONASS en suelo venezolano y la ampliación de la cooperación petrolera son solo algunos ejemplos de cómo estos dos países están entrelazando sus destinos. El desarrollo de estas relaciones es visto con preocupación en Washington, donde las alarmas se encienden ante cada nuevo avance de Moscú en el hemisferio occidental. El embajador Melik Bagdasarov no oculta el carácter estratégico de esta cooperación, señalando que la cooperación militar y técnico-militar entre Rusia y Venezuela se está desarrollando con dinamismo. Bueno, muy bien. Bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de las noticias de Prensa Alternativa, la voz de la patria grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Bien, bien. ¿Y vos allá? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muchas gracias. Voy a usar la clásica pirámide invertida del periodismo para compartir con nuestra audiencia y con vos también, Ivette, obviamente, un par de noticias que tal vez ya algunos conozcan, otros no, y que hace que algunos todavía permanezcan a la espera de ese, digamos, tan demandado gesto de transparencia y de honestidad electoral de Nicolás Maduro, de que ponga sobre la mesa las pruebas de transparencia y de honestidad electoral en estas elecciones que se acaban de realizar. Y el caso es que este lunes que pasó, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, acudió ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a presentar las benditas actas de la polémica elección. Y hay que decir que ya sabemos que la victoria se la adjudican tanto la oposición como el oficialismo. Entonces, lo que consignó Amoroso fueron
en resumen, las actas de escrutinio, el acta de totalización definitiva, el acta de adjudicación, el acta de proclamación y unas pruebas de lo que califican de ataque cibernético que sufrieron durante los comicios. Y con anterioridad, el jueves 1 de enero, la magistrada Carcilia Rodríguez, que encabeza el tribunal, el máximo tribunal de justicia de Venezuela, había declarado competente, no sé si recordarás, el recurso de amparo que había presentado Maduro, en el que pidió aclarar todo lo que haya que aclarar. Y bueno, esta es una respuesta de lo que ya él está cumpliendo ante las demandas de todo el mundo, de todos los que han, digamos, impugnado su victoria. Y hay que decir que esto empieza a despejar un poco el horizonte. Esto sumado a que con anterioridad, el jueves 1 de enero, bueno, ya te conté lo de la presidenta del tribunal, pero después la otra gran noticia que se sumó a eso fue que Vladimir Putin invitó, y eso fue cuestión de hace horas, a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a la cumbre de los BRICS que se va a celebrar en octubre en la ciudad rusa de Kazán. Y hay que decir, Ivette, que esto comienza a aclarar un poco la penumbra en la que se encontraba todo este proceso lleno de emociones, de tensiones, de dudas, de conflicto, porque veíamos un panorama realmente extremadamente conflictivo donde el presidente había advertido incluso que no le iba a temblar la mano para llamar a una nueva revolución popular. Imagínate, Ivette, porque eran muy graves realmente los cruces de acusaciones. Así que todo malo, muy malo por todos lados, aunque esto me hace recordar una frase muy popular que dice que lo bueno es lo malo que se está poniendo. Así que esa expresión, aunque parezca algo morbosa, pero transparenta un poco tal vez la crisis política que atraviesa Venezuela desde el 28 de julio, cuando se realizaron estas elecciones, y cuando la derecha, liderada por María Corina Machado, el rostro visible a fin de cuentas de la oposición, porque realmente el candidato es Edmundo González, pero no se le vio casi la cara ni se presentó ante el tribunal, bueno, pues levantó una colosal campaña a escala internacional orquestada aparentemente desde los Estados Unidos de Norteamérica, impugnando los resultados y gritando fraude incluso antes de que se hubieran realizado las elecciones. Y no solo eso, también incitando a la realización de acciones violentas, como ya vimos los comanditos que llegaban a las calles sembrando el terror, rompiéndolo todo a su paso, y estuvieron a punto de desatar una guerra civil en Caracas. Sin embargo, otra buena nueva se acaba de dar a conocer a favor, por supuesto, de Nicolás Maduro, y es que el gobierno de Estados Unidos ahora descartó la posibilidad de reconocer a Edmundo González como presidente interino de Venezuela. Esa era una cosa que se temía que fuera a pasar porque ya ocurrió con Juan Guaidó, ¿te acordás? Bueno, eso sí, claro, ya está descartado. Parece que se aconsejaron, se dieron cuenta de que la situación se les va a complicar y bueno, y que el hombre está presentando pruebas y está haciendo lo que debe de hacer y lo que el mundo le está pidiendo. Entonces, esto lo aseguró incluso el propio portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, en una rueda de prensa que dio ahí y en la que pidió transparencia al Consejo Electoral Nacional de Venezuela. Entonces, hay un principio dialéctico, Ivette, que dice que después de la tempestad, ¿qué viene? La calma. Bueno, y aunque no se ha logrado del todo, eso hay que reconocerlo, hay que decir que en las últimas jornadas el gobierno de Maduro acaba de recibir el respaldo incondicional del ejército, algo muy importante también para esa calma que exige y necesita Venezuela y su pueblo, por supuesto. Y también hay que destacar que Maduro se vio prácticamente solo, sin respaldo incluso de muchos o de varios presidentes de la propia región
latinoamericana. Y otros se mostraron, los respaldaron, pero se mostraron demasiado cautos. Y Sí. en medio de toda esta crisis de falta de acompañamiento, desde la lejana Eurasia, Vladimir Putin le manifestó el respaldo absoluto a Nicolás Maduro. Aseguró eso en una visita, o sea, lo transmitió a través de la flotilla que visitó de la Marina de Guerra al país venezolano, y dijo que constituía una señal de los vínculos estratégicos que sostienen ambas naciones. Así que habló, como decía ahí el video, el diplomático, o sea, el embajador de Rusia en Venezuela, en Caracas, aseguró que esa visita del grupo de militares de Rusia era una señal y una muestra clarísima de la amistad y de la cooperación estratégica. No olviden esa palabra, que eso es muy importante, estratégica de la cooperación con Venezuela y Rusia en el tema de la energía, en la cuestión económico-financiera, cultural, de turismo, de industria, agricultura, bueno, casi todos los sectores que son estratégicos. Así se supo que en marzo, tanto Rusia como Venezuela acordaron ampliar su cooperación petrolera y plantearon el uso estratégico o pacífico de la energía nuclear. También anunciaron la instalación, como también se ha dicho ahí en el video, de una fábrica de insulina con tecnología rusa y una base del sistema de navegación satelital GLONASS en el país caribeño. Pero lo más contundente, Ivette, de esa relación es que Rusia y Venezuela alcanzaron ya 340 acuerdos de cooperación en diversas áreas. Así que el embajador ruso, por supuesto, que se mostró satisfecho de esa declaración después del acto de despedida que se le hizo a la flota rusa allá después que arribó a La Guaira. Así que la flota del norte, conformada, como también se ha mencionado, por el Academic Pachin y la fragata Almirante Gorchov, que estuvieron en La Habana, estuvieron en Cuba y también tuvieron un recibimiento extraordinario por parte del pueblo cubano, que al igual que se ha manifestado Putin con respecto a Venezuela, también lo ha hecho con respecto a el gobierno de Cuba, de ayuda estratégica y de colaboración. Yo creo que en esta los estadounidenses se quedaron atrás, llegaron tarde, se descuidaron o apretaron demasiado la tuerca con las sanciones económicas, y mira lo que han provocado. ¿Qué te parece? Una verdadera oleada, Margarita, un tsunami de eventos que se han venido generando a partir de todas estas medidas que utiliza Estados Unidos para contrarrestar el avance de naciones que quieren salir adelante, pero que no se alinean con su ideología o con sus necesidades económicas. Entonces, Estados Unidos simplemente aplica sanciones y bloqueos económicos para evitar ese crecimiento y que vaya por encima alguien más de sus capacidades. Esto es bien conocido por muchos como la trampa de Tucídides, ¿no? Yo voy acabando con esos países que pueden ser potenciales, ¿cómo se dice? Potenciales, no enemigos, sino que estén adversarios o que estén por encima de mí en desarrollo, en posibilidades. Ah, sí, competencia. Competencia, exactamente, una competencia. Entonces, de esa manera yo puedo ir como bajándole la cabeza y frenando su desarrollo. Eso lo practica Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Entonces, esta vez le está saliendo literalmente el tiro por la culata, porque recordemos que ya no todas las naciones están dispuestas a continuar sometiéndose a esas políticas, a esas medidas,
y se están armando alianzas bien interesantes. En este caso, Margarita, pues el tema con Rusia y Venezuela, pues los acercamientos siempre han estado allí. Desde el mismo gobierno de Hugo Chávez en adelante, pues siempre ha sido Rusia muy amigo del gobierno venezolano, pero en este momento se ha fortalecido muchísimo más este apoyo a raíz precisamente de estos bloqueos y sanciones. Recordemos también que Irán y China han estado ahí apoyando al gobierno de Venezuela. Cuando tuvieron la crisis, por ejemplo, de medicamentos, les enviaron, tanto Rusia como Irán, fueron los primeros que estuvieron allí enviándoles suministros, porque precisamente Estados Unidos no permitía que pasaran ningún tipo de comercio, y esto es realmente miserable. Entonces, que no se quejen ahora el gobierno de Estados Unidos en cabeza de un Joe Biden que nada hace bueno por Latinoamérica, y tampoco el señor Donald Trump, que está buscando como de lugar quedarse con el petróleo venezolano, de decir que es que el malo es el gobierno de Venezuela, cuando todo el mundo sabe que esta situación está provocada precisamente por ellos. La postura de Washington siempre ha sido esa política de colonialismo, ¿no? Y lo que decían en el video, Margarita, se sigue considerando a América Latina como el patio trasero. Me hace acordar de una canción de Los Prisioneros de Chile hace mucho tiempo, que decía: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, ¿no? Era un pueblo más, una forma de Sí, un pueblo. relegado al Sí, plano más posterior, sí. Qué bárbaro. exactamente. Como somos sus idiotas útiles, que pueden seguir viniendo acá a hacer de las suyas. Y lamentablemente, pues se ha habido generando esa posición incluso desde antes de las elecciones, Margarita. Se estableció que Estados Unidos no toleraría la reelección de Nicolás Maduro. O sea, ellos ya estaban predispuestos a una situación como esa. ¿Te Y imaginas todo lo que se estaban jugando ahí? Todo el exacto, petróleo, todo el oro que se estaban jugando ahí. Esto ha sido un exactamente. golpe muy duro para el imperio, muy duro. No es para Corina Machado, ni para Edmundo González, ni nada. Es Pero mira para que Estados Unidos. María Corina ya había declarado anteriormente, hace unos meses atrás, que ella iba a continuar haciendo como esa entrega de los recursos a Venezuela, que para que fueran, perdón, a Estados Unidos, que para proteger a Venezuela, cuando todo el mundo sabe que esas entregas son de Qué otro vende estilo. patria, qué Por vende Dios. patria. Y la gente no lo entiende, la gente cree que es que porque se critica esta postura, entonces es que somos comunistas, estamos en contra del imperialismo yanqui. No, es que No, no, es una simple situación de conciencia, por Dios. es mentalidad colonial que tiene la gente todavía, que cree que necesita de una potencia para que preserve sus recursos naturales, porque no se sienten capaces de cuidar cada uno de los suyos. No se reconocen a sí mismos con poder. Entonces están siempre mirando hacia el norte. El norte ya no tiene el poderío, ya el hegemón está cayéndose. Ojo. Sí, imagínate, se está cayendo de a pedazos económicamente. Lo vimos ayer con la caída de las bolsas, que fue tremenda noticia por el Tembló lunes. Asia, Y Europa, Asia, exactamente, todo y ellos medio mismos, mundo. porque Estados Unidos no está bien económicamente, y en lugar de mirar para adentro, siguen mirando cómo meter sus narizotas, como lo dijo AMLO en un momento dado, en las decisiones de los pueblos de afuera. No tiene el gobierno ruso, en contraste, dice: el pueblo de Venezuela ha tomado su decisión y debe ser respetada. Y esto parece que fuera ajeno a Washington.
lo dicen desde el gobierno ruso, y obviamente esto no les gusta, les pica al gobierno estadounidense y a otros gobiernos que les parece aterrador una alianza entre Venezuela, Rusia, China e Irán, porque siguen siendo considerados, Margarita, el eje del mal. Para acabar de completar, aparte de la visita de los buques venezolanos, Margarita, que ya venían de Cuba, también llegó el buque escuela Smolny de la flota báltica de la Armada Rusa. Y esta fue una visita de negocios y se lo recibieron con honores recientemente. Entonces, imagínate toda esa alarma que se va a generar para el Sí, ellos gobierno de tiemblan, Estados Unidos, donde nos dicen, especulan, tiemblan, inventan, sí, empiezan a maniobrar. Sí, ya nos creen que van van a a... atacar. Yo me los imagino, nos van a poner los Sí, misiles otra vez los como en misiles, Cuba. sí, que van a emplazar los Terrible, misiles. terrible. Y bueno, Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. veamos. Esta presencia rusa en el Caribe no es solo simbólica. Los buques de guerra que surcan las aguas venezolanas son un recordatorio palpable de que Moscú tiene la capacidad y la intención de proyectar su poder militar lejos de sus fronteras y de que Venezuela es un socio dispuesto a recibir y respaldar esta proyección. La memoria de la crisis de los misiles en Cuba, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear en 1962, resuena con inquietante claridad en los pasillos del poder en Washington. El contexto de estas visitas navales se enmarca en un momento de gran tensión global, donde las fichas geopolíticas se mueven rápidamente en un tablero cada vez más complejo. La guerra en Ucrania ha reconfigurado las relaciones internacionales y el respaldo de Venezuela a Rusia en esta contienda ha sido contundente, alineándose con Moscú en su crítica a la expansión de la OTAN y en su rechazo a las sanciones occidentales. Este alineamiento no es gratuito. Es una decisión estratégica que busca consolidar una alianza capaz de desafiar la preponderancia estadounidense. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ve en esta alianza con Rusia una tabla de salvación en un mar de adversidades. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han asfixiado a la economía venezolana y la asistencia rusa se ha vuelto crucial para mantener a flote al país sudamericano. El presidente Maduro ha sido enfático al denunciar lo que considera una política neocolonial por parte de Washington, que sigue empeñado en deslegitimar las elecciones en Venezuela y en imponer su visión sobre quién debe gobernar. La reciente reelección de Maduro, que obtuvo el 51.95% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, ha sido desconocida por la oposición y por varios países aliados de Estados Unidos que han proclamado a su propio candidato como legítimo presidente. Esta postura ha sido duramente criticada por Rusia, que ve en este acto una continuación de la política de intervención en los asuntos internos de Venezuela. Según Melik Bagdasarov, incluso antes de las elecciones en Venezuela, Estados Unidos insinuó que no toleraría la reelección de Nicolás Maduro, comentó. La propia posición de reconocer o no las elecciones en un país soberano es una clara manifestación de la política colonial, remarcó. Este desafío directo a la soberanía de Venezuela es la que ha motivado a Caracas buscar aliados que, como Rusia, están dispuestos a contrarrestar las presiones externas. En este sentido, la cooperación con Moscú no solo es una cuestión de conveniencia, sino una necesidad imperiosa para garantizar la estabilidad del gobierno de Maduro frente a las constantes amenazas de desestabilización. Pues ahí lo tienes, Margarita, o una forma de impacto, un golpe de alto impacto, teniendo en cuenta que se genera un espacio de cooperación que va más allá de lo militar. Hablamos de cooperación energética, económica, financiera, cultural, de turismo, industria y agricultura. Son los ejes que están manejando entre Caracas y Moscú. Así que dejamos de hablar de
alianzas bélicas, ¿no? Sino también alianzas para una evolución y para poderse ir desatando de esas sanciones y bloqueos que Estados Unidos está acostumbrado a imponer a su antojo. Esto, Margarita, también ayuda mucho, es la misma política que están desarrollando con Cuba, Moscú y desde Moscú, pues, desde el gobierno ruso con Cuba. Entonces es como ese apoyo a esas naciones que lo necesitan para poder evolucionar y poder salir de ese yugo, digámoslo así, de que las tienen acorralados. En este sentido, pues es una muy buena noticia porque a pesar de que para muchos sea algo terrible que Rusia venga a hacer estos negocios y estas cooperaciones, es cierto que hay que quitarse el chip de que si no es Estados Unidos o que si no es Europa, pues no funciona. Es como en la época, Margarita, de la doctrina macartista sobre el comunismo, ¿no? Que todo lo que venía de Japón era malo, que todo lo chino era malo. Y resulta que en un momento dado, tanto Japón como China se dispararon en muchas cosas. Y hoy en día, de hecho, hoy en día Japón está bastante endeudado, ha tenido bastantes problemas luego de ser líder en muchas áreas de tecnología, ¿cierto? Que nos tenían acostumbrados a ser superado por países como China, precisamente, que han desarrollado otro tipo de tecnologías y de economía, en su economía misma, unas cosas impresionantes que han permitido que China entre al mercado mundial también a jugar una buena parte y a formar parte de ese equipo interesante, Margarita, de los BRICS. A eso me quería referir, Ivette, porque yo me pongo en el lugar de las autoridades de Estados Unidos y yo creo que ya ellos no están tan temerosos por la flota rusa, ni los marines rusos que se bajan en La Guaira, que se quedan unos días aquí, otros días en La Habana, en fin. A ellos lo que les preocupa ahora más es la invitación que Vladimir Putin le hizo a Nicolás Maduro para que vaya a esa cumbre de los BRICS, porque tenemos que detenernos en este tema un momentito, y el tema es que lo que pone de relieve la respuesta contundente de Moscú al respaldo de Venezuela a Rusia, porque cuando Rusia empezó a recibir severas sanciones de Occidente por el tema de la operación militar de Ucrania, ahí estaba Venezuela apoyando a Moscú a través de todas esas manifestaciones diplomáticas, esos mensajes que se cursaban. Y bueno, ahora llegó la carta de Putin invitando a Nicolás Maduro y dice textualmente la carta: estoy seguro de que su participación personal enriquecerá la próxima discusión, ayudará a identificar áreas prometedoras de la cooperación multilateral en beneficio de la mayoría mundial y sin duda contribuirá a un mayor desarrollo progresivo de las relaciones ruso-venezolanas. Así reza la carta enviada por Putin a Maduro. Y entonces lo que estamos viendo, Ivette, es que la guerra contra Maduro se ha vuelto estéril a estas alturas para sus adversarios del norte, por supuesto, y la oposición, la derecha, que tiene metida ahí internamente y que está haciendo todas estas presiones y todas estas operaciones para tratar de subvertir el orden interno del país. Y la próxima discusión, bueno, viene por ahí, porque mientras más agreden a Maduro y Beth, más él se va acercando al bloque más temido por Occidente, a ese que tú decías ahorita que es un competidor, es la competencia que está viendo Estados Unidos, está en los BRICS.
Es ese bloque el que le puede voltear toda la situación de dominio hegemónico que ha mantenido hasta ahora Estados Unidos y Occidente con respecto a la economía global. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ahora hace unas pocas horas también en una rueda de prensa que podría conceder derechos de explotación petrolera y gas a los países de los BRICS en Venezuela. Eso te digo que ha sido fulminante. Le ha mandado un dardo directo al corazón de los Estados Unidos de Norteamérica. El caso es que el mandatario venezolano ya anunció nuevas inversiones de los países de los BRICS y dijo que si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a los aliados de los BRICS. Eso lo dijo claro Maduro y está casi seguro de que lo va a cumplir porque ya esta invitación, a menos que se produzca alguna situación por Interpol, que no lo dejen salir de Venezuela, pero siempre va a ir, olvídate, alguien del gobierno venezolano, si no puede ir personalmente Maduro, va a ir a esa cumbre de los BRICS y va a firmar esa incorporación ya oficial que se está buscando de Venezuela en el bloque. Y esto que puede sonar represalia chavista, llega después de los pronunciamientos de Estados Unidos y de algunos países latinoamericanos, incluso que desconocieron el resultado oficial, que han dudado y que han proclamado que ha habido fraude y creen que el opositor Edmundo González Urrutia ha sido el ganador. Entonces, bueno, ya ven, esta es una de las respuestas que va a dar Nicolás Maduro. Va para el bloque de los BRICS y se le va a voltear la situación a Estados Unidos. Una gran sorpresa que no la tenían probablemente en sus planes. Pues Margarita, eso es una super noticia y es algo que se veía venir realmente, sí, porque con todos los recursos que tiene Venezuela y todas las posibilidades, pues le va mucho mejor estando de la mano de un grupo que en este momento tiene muchísima más fuerza en el mundo y muchísimo más peso económico que son los BRICS, en contraste con, por ejemplo, el G7 que está de capa caída. Vamos a ver, Margarita, el último segmento. En la región, su presencia visible en puertos clave como La Guaira no solo son una demostración de poder militar, sino también un mensaje claro de que Venezuela no está sola en su lucha por mantener su soberanía. Este apoyo es esencial en un contexto donde las sanciones y las presiones internacionales intentan ahogar el país. Cada visita de un buque de guerra ruso es un recordatorio para el mundo de que la relación entre Moscú y Caracas va mucho más allá de lo simbólico. Es una alianza estratégica que tiene profundas implicaciones para la seguridad regional. En este sentido, la preocupación de Estados Unidos no es infundada. La creciente influencia de Rusia en Venezuela y por extensión en América Latina representa un cambio significativo en el equilibrio de poder en el hemisferio. Este cambio no solo desafía la hegemonía de Washington en la región, sino que también abre la puerta a un nuevo orden multipolar donde otras potencias como China y Rusia juegan un papel cada vez más preponderante. El embajador Melik Bagdasarov no se limita a describir la cooperación militar. También destaca la importancia de los lazos económicos y culturales que se están tejiendo entre ambos países. Caracas y Moscú mantienen una cooperación integral en las áreas energética, económica y financiera, cultural, turismo, industria y agricultura. Subraya, apuntando a un futuro donde estas relaciones se profundicen aún más. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la cooperación entre Rusia y Venezuela está diseñada para ser mutuamente beneficiosa, desafiando la narrativa occidental de que estos acuerdos son meramente transaccionales o coercitivos.
Bueno, ahí lo tienes, Margarita. Es claro de qué se trata la cooperación entre Rusia y Venezuela. O sea, no estamos hablando de un juego, no estamos hablando de vamos por un ratito, o es que nosotros queremos proteger a Venezuela de los embates del gobierno estadounidense y entonces les vamos a hacer el mal. Para nada, vamos es a cooperar con Venezuela para promover el desarrollo, para promover una agenda que beneficie a ambas naciones y saque adelante el proyecto económico. Y quiero decirte también, bueno, mi percepción de que el camino de Venezuela hacia los BRICS es un camino ya sin retorno. Ese camino lo abrieron, lo desbrozaron los propios estadounidenses, los gobiernos, por supuesto, que han mantenido esa política cruel de sanciones tratando de hundir, de asfixiar económicamente a ese país. Y por eso hay que ver que las inversiones más grandes en petróleo y en gas en Venezuela provienen de los países que integran los BRICS. Así que Venezuela no se va a privar de compartir ese petróleo con esos países que son, como todo el mundo conoce ya, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil y Rusia, por supuesto. Siguen aumentando. Hace muy poquito oí una información de un país asiático que había sido aprobado también para incorporarse. Y bueno, hay que decir, no olvidemos que Venezuela es por excelencia el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Estamos hablando, Ivette, de 309.000 millones de barriles de petróleo, que no es cualquier cosa. De acuerdo a una información, ni siquiera la he tomado de las autoridades venezolanas. Es una información de la propia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que la ha hecho pública. Es decir, que esa es probablemente la cifra que esté calculada. Y bueno, Maduro ha dicho que ya el mundo no depende de la élite gobernante de Washington, que hay otro mundo y ese mundo está, por supuesto, abierto a todas las posibilidades políticas, diplomáticas, culturales, económicas, financieras, comerciales, en fin. Está abierto Venezuela, dijo Maduro, y agregó que Caracas también está abierto al mundo. Pero bueno, le dio la posibilidad a Estados Unidos de que, porque son hasta brutos, poco inteligentes, si hubieran levantado las sanciones económicas, si hubieran dado un respiro a ese gobierno y a ese país para impedir que la gente emigrara, entonces hubiera sido otra la situación ahora. Pero no, fueron apretando, porque cree que con eso van a voltear el gobierno y todo lo contrario, mira lo que logran, que ese gobierno mire hacia otro polo dentro de la tierra. Así que integrado, ya sabemos cómo está el BRICS, va creciendo mucho más y lo que sí te puedo resumir es que ha sido criminal la política de sanciones impuesta por Occidente al gobierno venezolano y ha generado éxodo de varios millones de ciudadanos venezolanos a diversas partes del mundo. Ha empujado a ese país a buscar aliados, como yo te decía, como Rusia, que está dispuesta a contrarrestar las presiones externas. Entonces, estamos de acuerdo en que la cooperación con Moscú no es solo una cuestión de conveniencia, sino una necesidad imperiosa para garantizar la estabilidad del gobierno, no solo venezolano, sino también del gobierno de Moscú. Así que con Venezuela en los BRICS se le acaba la fiesta al hegemón, Ivette. Otro mundo multipolar se viene abriendo camino. Esa es la realidad. Hasta aquí creo que hemos llegado a abordar la panorámica general de la situación en Venezuela, con buenas noticias, al menos dentro del caos que se ha vivido y la crisis que atraviesa de todas maneras la nación venezolana postelectoral.
pero están ocurriendo muchas señales, se están registrando muchas señales que auguran que el gobierno de Nicolás Maduro va a salir adelante con el respaldo de Rusia y de los BRICS, que no es un país, son ya más de una docena de países, no es cualquier cosa. Entonces, Estados Unidos se la perdió. Se la perdió. Total. Gracias por la sintonía. Los invitamos mañana a que sigan estos temas, que todos los días, ya ven, surge algo nuevo, algo interesante, algo que empieza a mover el tablero político y geoestratégico a nivel mundial. Y bueno, Venezuela está en ese mapa de los acontecimientos que a diario nos interesan y que nos atañen a todos. Ivette. Así es, Margarita, no queda sino darle gracias a nuestra audiencia que siempre nos sigue, que nos comenta y que hace de este canal una fuerza para crecer. Vamos entonces con la reflexión del día. De gobernar de acuerdo con el bien general, no de acuerdo con la voluntad general. Lo dijo Jacobo I de Inglaterra. Por ahora los dejamos y nos vemos en la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.